Bien, en esta mañana vamos a estar considerando el tema de la religión verdadera, pero el enfoque va a ser el control de la lengua. Probablemente el sermón más incómodo que me ha tocado predicar desde que estoy predicando. Bueno, soy pastor de 2009, pero predico un poco antes. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos instruya y que nos dé corazones humildes. Aquí todos vamos a llevar hoy, incluyendo los pastores. ¿Usted va a ver? Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por darnos el gran privilegio de reunirnos como pueblo para recibir enseñanza, para tener comunión, para cantarte y orarte, para administrar los sacramentos o las ordenanzas. No somos perfectos, pero Padre, preferimos un día en tu casa que 1000 años fuera de aquí. Porque tú has prometido que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos y tú envías allí bendición y vida eterna. Háblanos, oh Señor, instrúyenos, danos oídos abiertos, ayúdanos a ser más rápidos para oír que para hablar. Muéstranos el camino que debemos seguir y danos la fe y la disposición de obedecerte. Porque tú has dicho que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que sea esta una oportunidad para salir de este lugar en tu gracia comprometidos más con la religión verdadera. Y de manera particular poner más freno a nuestra lengua y usarla para bien. Te rogamos también por aquellos que no te conocen y están escuchando, ya sea aquí o en la virtualidad. Te rogamos que por tu Espíritu tú los convenzas de pecado y los dirijas a Cristo, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén. El control de la lengua. Como ustedes recordarán, la audiencia o los lectores a quienes Santiago escribió estaban experimentando diversas pruebas. Pero si usted, eso dice el capítulo 1, versículo 2. Pero si usted sigue leyendo la carta, recordará que Santiago habla al menos de una prueba que ellos estaban experimentando. De manera particular, muchos de esos hermanos a quienes Santiago escribió estaban siendo el objeto de la opresión de patrones ricos y codiciosos que no cumplían con sus compromisos, no les pagaban y los llevaban en ocasiones a tribunales. De modo que Santiago les escribe para darles ánimo. Sin embargo, no sé si recuerda, hace 2 semanas, Santiago con un corazón pastoral les recuerda a su audiencia también que usualmente el tiempo de prueba también es un tiempo de tentación. De hecho, les muestra que una de las tentaciones más comunes dentro de la prueba es la tentación a engañarse uno mismo, al autoengaño. 3 veces les dice en el capítulo 1, no os engañéis. Y uno de los engaños más comunes dentro de la cristiandad es, como vimos la semana pasada, el nosotros contentarnos con una religión externa o con una religión ritual, despreciando o descuidando asuntos morales como por ejemplo el control de la lengua, el acordarse o visitar a las viudas y a los huérfanos en su necesidad y el guardarse puro ante las ideologías de este mundo. 3 distintivos: refrena su lengua, se acuerda del necesitado y se guarda sin mancha del mundo. En esta mañana el enfoque va a estar en el primero de esos distintivos, el control de la lengua. Y vamos a ver que lo que Santiago dice sobre la lengua no cae en un vacío. Es que había una circunstancia muy particular que hizo que Santiago escribiera mucho sobre el tema. El punto es que al parecer algunos hermanos dentro de la congregación, como ellos eran el objeto de la opresión o la injusticia de otros, pues parece que se sintieron justificados
en utilizar sus lenguas de manera inapropiada, como aquella persona que cree que la injusticia del otro le da el derecho de comportarse o de hablar injustamente. Y como vamos a ver, muchos hermanos aquí, en medio de sus circunstancias, engañándose a ellos mismos, se sintieron justificados en usar su lengua para maldecir, para detractar, para jactarse, para quejarse, para comprometerse de una manera apresurada, entre otras cosas. Y esa es parte de la razón por la que Santiago le dedica tanto tiempo a este tema. Probablemente ningún otro escritor del Nuevo Testamento le dedique tanto tiempo al tema de la lengua como Santiago. Y Santiago no solamente le dedica mucho tiempo al tema, es que probablemente es quien hable de la lengua de manera más descriptiva y de manera más precisa, como veremos en un momento. Y el punto central de este mensaje es que, como alguien ha dicho, la lengua es nuestra medida. ¿Cómo así? Que yo puedo ser medido en base a cómo yo utilizo mi lengua. De hecho, vimos en el capítulo 1 que la manera en que usamos nuestra lengua podría ser un indicativo de cuán verdadera es nuestra religión. Y como vamos a ver, el uso de la lengua también es un indicativo de qué tan maduros espiritualmente hablando somos nosotros. De modo que la lengua es nuestra medida, la medida de qué tan verdadera es nuestra religión, la que profesamos, la medida de qué tan maduros en la fe somos. Y lo que vamos a hacer en este estudio es que lo vamos a empaquetar todo en un solo mensaje. Porque de verdad, después de todos los palos que el Señor me dio preparando esto, no quiero tener otro estudio sobre la lengua excepto uno. Todo lo vamos, es en serio que estoy hablando, todo lo vamos a empaquetar aquí y lo vamos a dividir en dos cosas. Vamos a ver cómo Santiago describe la lengua, o vamos a ver las cualidades de la lengua según Santiago, y luego vamos a ver los malos usos que sus lectores le estaban dando a la lengua en su contexto. Comenzamos con lo primero, las cualidades de la lengua. Dice Santiago 3:5, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Y antes de entrar en los detalles de qué tan poderosa es la lengua, de las cualidades de la lengua, permítanme aclarar a qué nos referimos cuando usamos la palabra lengua. De ahora en adelante, recuerde que lengua no estamos hablando en sentido literal para referirnos a ese músculo que tenemos entre los dientes y que nos facilita la pronunciación, la deglución, la salivación. No es de ese órgano que vamos a hablar, sino que la palabra lengua es una metonimia. Usar una cosa con el nombre de otra para referirnos al maravilloso don que Dios nos ha dado de la comunicación, ya sea de manera oral o de manera escrita. Así que queda claro, cuando hablemos de la lengua no vamos a hablar del órgano, del músculo. Bastante bien lo conozco porque soy dentista, pero no es de ese que vamos a hablar. Es la lengua usada como una figura para referirse al don del habla o de la comunicación, ya sea escrita o hablada. Y hay dos cosas que Santiago nos muestra sobre esa lengua que tenemos. Primero, que la lengua es poderosa. ¿Qué tan poderosa es la lengua? Dice Santiago 3, versículos 3 al 5. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, no son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Bueno, aquí tenía la aclaración, ya yo lo dije hace un momento. Lo primero que vemos aquí es que Santiago utiliza la figura de un caballo. Yo quiero que usted se imagine, no de esos caballos viralata que a veces aparecen en Samaná, como vi yo uno, como lo estaban vendiendo en 5,000 pesos. ¿Usted puede creerlo?
Ya usted sabe, era un xilófono que tenía aquí el pobre. Se le veía la costilla. No, imagínense un potro de esos de los más grandes que existen. 170 centímetros de la pata a la cruz aquí. 300 a 350 kilogramos de peso. 201 huesos revestidos de ligamentos y de puro músculo. Un animal muy poderoso y sin embargo controlado por una simple pieza metálica pequeña ubicada en su boca. Pero traiga a su mente también un gran barco, una gran nave. Y quiero usar para ilustrar el Titanic. Nosotros conocemos este barco porque en algún momento entre el 14 y el 15 de abril del 1912, pues este transatlántico conoció el fondo del Atlántico. 268 metros de largo, 53 de altura, 28 de ancho, 46,000 toneladas de puro acero. Y sin embargo, controlado por un simple timón. Claro que parece que no le dio abasto cuando tuvieron que evadir el iceberg. Pero la idea es una gran nave dirigida por un pequeño timón. Y piensen ahora en el incendio que tuvo lugar en Chicago en el año 1871. Una ciudad prácticamente de madera, edificios de madera de 6 plantas incluso, con las calles con algunos bordes de madera, y en un momento una vaca volteó una lámpara de querosén y una chispa llevada por el viento parece que cayó donde no debía caer, en un pedazo de madera. Y conocemos el resto de la historia, un gran fuego iniciado por una simple chispa. ¿A dónde nos llevan estas ilustraciones? Santiago dice, así también es la lengua. Es un miembro muy pequeño, como el freno de un caballo, muy pequeño como un timón, muy pequeño como una simple chispa. Sin embargo, se jacta de grandes cosas. O sea que la lengua no es solamente poderosa, yo diría que la lengua es desproporcionalmente poderosa. Porque a pesar de ser algo tan pequeño, se jacta de grandes cosas. Miren, se jacta de tan grandes cosas que Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Piénselo por un momento. Una persona que se ha salvado, otra persona que ha muerto por una palabra. Una guerra que se ha armado o una guerra que se ha evitado simple y sencillamente por una palabra dicha en un momento específico. De modo que la lengua es tan poderosa de que a pesar de ser tan pequeña se jacta de grandes cosas. Y eso nos lleva a la segunda cosa que dice Santiago sobre la lengua, de que ella es poderosa, pero lamentablemente es peligrosa. Y déjeme decirle dónde no está el problema. El problema no está en la lengua en sí. El problema no está en el don que tenemos de comunicarnos, porque dice Santiago que fue Dios quien la puso entre nuestros miembros, o Dios quien nos dio ese preciado don. También déjeme aclarar que el problema de la lengua tampoco está en su poder, porque un instrumento poderoso en manos de una persona buena puede hacer mucho bien, mucho bien. Imagínense todo el bien que se ha hecho por una palabra bien dicha o en el momento apropiado. Así que si el problema no está ni en la lengua misma ni en el poder que ella tiene, ¿dónde está el problema? El problema está en la depravación total. ¿Y qué es la depravación total? La depravación total es una doctrina que enseña que el pecado ha afectado todas nuestras facultades. No hay una sola parte del ser humano que no haya sido afectado por el pecado, y la lengua va incluida. Y entonces, por causa del pecado, la lengua no solamente es peligrosa, no es tan solo poderosa, ella también es peligrosa. Peligrosa en 3 aspectos, dice Santiago. Es destructora, es indomable y es contradictoria. ¿Cómo así destructora? Dice el verso 6 de Santiago 3. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo
es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Oiga esto. Santiago dice en primer lugar, la lengua es un fuego. Y cuando aquí Santiago usa la palabra fuego, no se imagine el agradable fuego que sale de una fogata para calentarse. No, aquí la palabra fuego se utiliza para referirse a un incendio que está fuera de control. O dicho de otra manera, la lengua es un incendio o un fuego que no está controlado y que destruye sin distinción ni compasión todo lo que se encuentra en su camino. Así es la lengua. Hermanos, la lengua es un fuego que ha producido incendios en la iglesia, en la casa y en la sociedad. De hecho, lo peor de todo, lo peor es que ese fuego, que es la lengua, al mismo tiempo es inflamada, pero también inflama. ¿Cómo así? Bueno, Santiago dice que la lengua, como acabamos de leer, es inflamada por el infierno mismo. ¿Cómo? Como usted está oyendo. Ese fuego que fuera de control arrasa con todo lo que se le presenta en el camino, los carbones de ese fuego vienen del infierno mismo. Y obviamente una forma de referirse al diablo, cuyo nombre significa difamador o mentiroso, padre de mentira. O sea que cada vez que yo hablo mi boca como un fuego que arrasa, esos carbones de la envidia, de la lascivia y de muchísimas pasiones que me llevan a abrir la boca de esa manera proceden del infierno mismo. Y no solamente es inflamada por el infierno, cuando ese fuego se expande, inflama, dice Santiago, el curso de nuestra propia vida. Mi hermano, óyeme lo que te voy a decir. Una palabra mal dicha te puede desgraciar la vida. Eso es lo que Santiago está diciendo. Puede incendiar tu propia vida. Y no solamente tu vida. Como decíamos, la vida de tu hogar, la vida de la iglesia, la vida de la sociedad. Por una palabra que no se controló y que como fuego se llevó todo lo que estaba al frente. Santiago luego dice que la lengua es un mundo de maldad. Y cuando yo leí eso, yo me imaginé un planeta distante, oscuro, lleno de cráteres. O sea que lo que me llegó a la mente fue un mundo caótico en el que están presentes todas las injusticias que usted se pueda imaginar. Y usted dirá, pastor, a propósito de un mundo caótico y oscuro, lleno de cráteres, esa foto que usted puso ahí, ¿de qué mundo es? No, eso es una foto ampliada de las papilas de la lengua. Simplemente para ilustrar, obviamente para ilustrar, de que la lengua no solamente es un fuego que destruye, es también un mundo caótico, lleno de oscuridad y en el que está presente la suma de todas las injusticias. Además, Santiago describe a la lengua también como una mancha que contamina todo el cuerpo. Mira, no importa dónde compraste tu camisa, si la compraste en una tienda muy prestigiosa o si la compraste en Agáchate Boutique, no importa si esa corbata la compraste en una venta de pasillos o te la regaló un magnate de Santiago y es muy cara. Desde que le cae una simple manchita de café, todo se arruina. Y eso dice Santiago. La lengua no es solo un fuego que arrasa, no es solamente un mundo en el que reinan todos los pecados y toda la injusticia, es también una mancha que afea y destruye todo lo que somos y tenemos. Mi hermano, oye lo que te voy a decir. No importa qué tan bueno tú te proyectes ante la sociedad o virtuoso, una palabra mal dicha puede contaminar, ensuciar y destruir todo lo que te ha tomado una vida para construir. Sobre esto dice Sinclair Ferguson: no importa qué virtudes hayas desarrollado, si no has dominado la lengua, puedes mancharlas todas con un comentario descuidado e indisciplinado. Las virtudes son frágiles, por tanto, cuida tu lengua para que no las destruya todas. Termina la cita. Así que la lengua es peligrosa. ¿Por qué? Porque destruye. Pero no solamente la lengua es destructora. Santiago también dice que es peligrosa porque es indomable. Versículos 7 y 8.
porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Qué interesante esto y paradójico a la vez. Imagínense en una bestia como esa que tenemos al frente. Asombroso, el ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, se le dio la autoridad para sojuzgar todo lo que Dios había creado. Es verdad que hay animales que no pueden ser domesticados como un león, pero sí pueden ser domados. No hay una sola fiera sobre la faz de la tierra que no haya podido ser domada por el ser humano, no necesariamente domesticada. El problema está, o lo paradójico, es que a pesar de haber sido capaz de domar fieras, el ser humano no ha sido capaz todavía de domar algo tan pequeño como la lengua. Así que la lengua, a pesar de su tamaño, es una bestia indomable, una bestia salvaje que tiene una necesidad innata de proteger su propio territorio, de destruir a sus rivales, de ser el rey de las bestias. ¿A usted le ha pasado alguna vez que usted tiene esa palabra, usted tiene eso en su boca, sabe que no debe decirlo, sabe que va a ser un fuego, sabe que va a ser una mancha, sabe que va a ser un mundo de maldad que va a destruir, pero no hay forma de controlarlo, sale por nuestra boca? Qué paradójico. Capaces de dominar fieras y de no dominar nuestra propia lengua. Santiago también la describe, a propósito de que es indomable, como un mar turbulento. ¿Usted ha visto el mar cuando está agitado? De aquí para allá, de allá para acá. Y su agitación es tal que no puede estar controlado ni asentado en un solo sitio. Al igual que el fuego, si usted no lo sabía, un agua fuera de control se puede llevar todo lo que está a su paso. Noé nos puede dar clases de eso. Y si no, le puedes preguntar a nuestra hermana Jenny lo que le pasó hace muchos años cuando soltaron la presa y toda esa agua salió sin control. La boca nuestra es como una presa que cuando se abre sin ningún tipo de control sale, y al igual que el fuego también destruye. Nunca se asienta, turbulento, agitado de aquí para allá y de allá para acá. Y a propósito de fieras, Santiago describe a la lengua como una serpiente venenosa. De ella sale veneno. La lengua es entonces como los colmillos de una serpiente, siempre llena de veneno mortal. No simplemente veneno, veneno mortal. Y ya sea de manera lenta o de manera rápida, termina quitándole la vida a otra persona o destruye la vida de otra persona, ya sea rápido o ya sea lento. Pero la lengua no solamente es peligrosa porque es destructora e indomable. La lengua también es peligrosa porque es muy contradictoria. Dice los versos 9 al 12, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Tan contradictoria es que con ella venimos aquí a la iglesia y hasta levantamos las manos y bendecimos a nuestro Dios y Padre. Tan contradictoria es que con esa misma lengua yo vengo aquí y estoy hablando la palabra de Dios o compartiendo el mensaje de salvación. Y en ese momento la lengua se está comportando como una fuente que saca agua dulce desde dentro. Pero entonces salgo por esa puerta, se me atraviesa un motorista o un delivery de esos que andan endemoniados y entonces pasa lo contrario. Pero cuando la lengua funciona bien, es una fuente de agua dulce. Dice Henry Mahan, la lengua humana es el instrumento utilizado para alabar a Dios por todas sus misericordias en Cristo, tanto al orar como al cantar himnos.
La lengua se utiliza para dar gracias a Dios antes de las comidas, para hablar de sus gloriosos atributos, para unirnos a otros creyentes en la adoración al Señor. ¡Qué hermoso! Muchas fuentes aquí el domingo abriendo sus bocas para dar gracias y cantar. Pero cuando salgo me salió el delivery. Y en ese momento viene la otra parte. Y con ella también maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Porque ese delivery, por más mal vestido que pueda estar o por más tigre que pueda ser, no deja de ser la imagen de Dios y debe ser tratado con dignidad. Pero entonces con la misma lengua que adoramos a Dios, maldecimos a los hombres que han sido creados a la imagen de Dios. Una fuente que al abrirse de la misma boca saca agua dulce y agua salada. ¡Qué incongruencia! La misma lengua que cantaba a Dios en los cultos públicos, también ahora sale a maldecir al jefe durante la semana. Con la lengua que hablamos de religión y profesamos la santidad, al mismo tiempo con esa misma lengua maldecimos, criticamos y hablamos mal de los demás. De la misma fuente saliendo agua dulce y agua amarga, del mismo árbol saliendo higos y saliendo aceitunas a la vez. De modo que todo lo que Santiago nos dice sobre la lengua se resume a esto. La lengua es desproporcionalmente poderosa, porque a pesar de ser pequeña, se jacta de grandes cosas. La lengua también es peligrosa, porque como el pecado la ha contaminado, puede destruir. Además de destruir también es indomable. Y además de indomable también es contradictoria porque bendice y maldice a la vez. Con eso en mente, ahora vayamos al segundo punto. Los malos usos de la lengua. Santiago dice aquí en el capítulo 3, específicamente en el verso 2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Literalmente todos ofendemos. Y eso es lo que vamos a ver aquí. De qué manera los lectores de Santiago estaban usando la lengua para ofender a otros o para hacerlos tropezar. Y vamos a ver 5 malos usos de la lengua que estaban teniendo lugar entre los lectores de Santiago. Estaban usando su lengua para ofender, para maldecir, para detractar o murmurar, que es lo mismo en este caso, para jactarse de manera arrogante y para comprometerse de una manera precipitada o hacer juramentos precipitados. Comencemos con lo primero. Usando la lengua para ofender. Dice Santiago 3, 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y quiero detenerme donde dice, todos tropezamos. La Reina Valera dice, todos ofendemos. Así que le vamos a llamar a este uso de la lengua que se abre para ofender. Pastor, dígame, ¿y por qué la Reina Valera traduce ofender y las Américas traduce tropezar? Porque literalmente estamos hablando de una palabra ofensiva que sale de mi boca y que le pone tropiezo a otra persona. La hace tropezar o la hace caer. Ahora lo que llama la atención aquí es que Santiago empieza a dar funda, como dicen aquí, y los primeros que reciben funda, ¿quiénes son? Los maestros. Aquellas personas dentro de la iglesia a quienes Cristo les había dado el gran privilegio de usar sus lenguas para salvar, de usar sus lenguas para edificar. Pero ¿qué estaba sucediendo? Aparentemente muchos maestros estaban utilizando su lengua en ese contexto, no para salvar, no para edificar, sino para ofender. Y sus ofensas habían llegado al punto de que estaban causando tropiezos. Usted se puede imaginar a una persona no creyente que llegue a la iglesia y no se salve porque la palabra que está siendo predicada por el pastor se ve ahora ensuciada, manchada, quemada por un comentario ofensivo.
O tal vez la palabra que el pastor predicó, que debió haber sido de edificación, ahora no edifica, sino que destruye, que es lo contrario a edificar, porque se tornó ofensivo. Mis amados hermanos, pastores y maestros, que no necesariamente tienen que ser pastores, a nosotros se nos ha dado el don de poder usar nuestras lenguas para bendecir. El púlpito no es el lugar para poner tropiezos. El púlpito no es el lugar para ofender. No lo es ninguno, pero a veces hay pastores que se aprovechan de su posición de privilegio para usar el habla de una manera ofensiva. Y eso causa tropiezos. Y voy a dar una nota al margen, porque va a ser inevitable que ante la predicación de la palabra alguien se ofenda. Porque los pastores estamos llamados también a reprender con la palabra. Pero una cosa es que yo exponga la palabra y el Espíritu Santo tome esa palabra y te haga sentir culpable por eso y te lleva a la cruz. Y otra cosa es que el pastor, de manera intencional y maliciosa, aproveche esta plataforma para mandar mensajes directos o indirectos. De modo que el púlpito no es para eso, ni la plataforma que Dios te ha dado para enseñar. Y usted dirá, ¿y eso es tan serio? Bueno, eso es tan serio que Santiago comienza con una advertencia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y el punto de Santiago no es, bajo ninguna circunstancia, desestimular a una persona que quiera ser maestra. Porque la Biblia dice, el que quiere ser pastor o obispo, desea algo bueno. El punto de Santiago es advertir al maestro, al pastor o al aspirante a que él entienda que, como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ustedes saben a veces por qué los pastores en ocasiones no queremos decir algo. Porque entendemos la influencia que puede tener una palabra nuestra. Puede ser una influencia buena, pero también puede ser una influencia destructora. Así que así de grave es. Él dice, si tú no tienes control de la lengua, ni siquiera deberías considerar ser maestro. Es la idea. Así de grave es. Y luego agrega una advertencia. No se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y Santiago es tan humilde que se incluye, usted lo ve, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Pastor, dígame, ¿y qué significa eso? Que así como un gran poder conlleva una gran responsabilidad, al que más se le da, más se le exige. Y de una manera u otra, los parámetros para evaluar a los pastores están más altos, según la Escritura. Se les demanda más. Si no, pregúntenle a Moisés. Lo llevo de aquí a Moisés. El hombre más manso de la tierra, cuando estaba en Números 20 frente a la roca, según el Salmo 106, dice que él se irritó y abrió su boca apresuradamente. Y dice el salmista, y no le fue bien. ¿Saben lo que le pasó a Moisés? No entró a la tierra prometida. Porque en un momento crítico, en lugar de dejar que Dios lo defendiera, lleno de ira y de irritación, abrió su boca de manera precipitada y el juicio fue más severo. No entró a la tierra prometida. De modo que el Señor nos ayude. Y entonces, ¿qué se supone que debería ser un maestro? Eso es lo que Santiago dice. Se supone que el pastor maestro, por la posición o el lugar que asume, debería ser una persona madura. Dice el verso 2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Déjeme pararme aquí, porque vemos la palabra perfecto y nos vamos a intachable. Vimos en Santiago 1 que perfecto significa maduro. Y el punto es que la madurez de una persona, como decíamos hace un rato, se mide hasta cierto punto por la forma en la que usa su lengua. Así que él les dice, lo que debían hacer los pastores o los maestros, deben tener control de sus lenguas. Se supone que por lo que son deberían ser hombres maduros, capaces de refrenar también su propia lengua. Y en lugar de hablar para destruir, deberíamos hablar para edificar. Mucha funda ya por un solo día, pasamos al otro.
Algunos también estaban usando su lengua para maldecir. Dice Santiago 3:9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. A esto le llamamos una lengua maldiciente. ¿Qué estaba pasando? No estoy seguro, pero probablemente estos hermanos que alababan a Dios en la reunión de la iglesia con sus bocas, con esa misma boca maldecían al jefe que los estaba oprimiendo durante la semana. Y no nos equivoquemos con esto. Los jefes opresores, según Santiago 5, van a tener su castigo. Pero la opresión y la injusticia de un jefe incrédulo que me está oprimiendo no me da el derecho de abrir mi boca para yo maldecir. Ese es el punto de Santiago. Y usted dirá, pastor, ¿y eso es tan serio? Claro que es serio. Es serio por dos razones. En primer lugar, porque abrir nuestra boca para maldecir es contrario a nuestra naturaleza. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que somos? Hace 2 semanas decíamos que los creyentes somos primicias de las criaturas de Dios. Somos sus hijos. Y dice Santiago en este contexto, imagínate la boca de un creyente abriéndose y de ahí saliendo no solo bendición, sino también maldición. O como diría Matthew Henry, es que no se supone, dice Matthew Henry, que de la boca de un creyente debería salir maldición. Eso es contradictorio. Porque ¿qué es maldecir? Yo maldigo cuando de mi boca sale una palabra que le desea el mal o la desgracia a otra persona. Y en vez de eso, ¿qué deberíamos hacer? Lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, que cuando mi boca se abra para bendecir. ¿Y a quién? A todos, aún a los que nos maldicen, dice Jesús. Amen a sus enemigos. Eso es lo que se supone que debería hacer un creyente. Cuando abra su boca, que de ahí no salga agua amarga, que salga siempre agua dulce. Y que sin fingimiento y con sinceridad podamos también bendecir a aquellos que nos maldicen. Porque si de nosotros sale bendición y maldición, ¿dónde está la diferencia? Se supone que deberíamos hacer la diferencia. Además, esto era serio, no solamente porque era una contradicción a lo que somos, es que cuando sale de mí una maldición sobre otra persona, yo estoy maldiciendo a un ser humano creado a imagen de Dios, que ha sido creado a su semejanza. Una ofensa a un ser humano en un sentido es una ofensa a su creador, que lo hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, respeto a todo ser humano en nuestro hablar, por lo que es no necesariamente cristiano, por ser un ser humano ya es la imagen de Dios y merece nuestro respeto y requiere que nosotros le deseemos siempre el bien o lo mejor. Como hijos de Dios y como lo que el otro es, la imagen de Dios, no deberíamos usar nuestra lengua para maldecir. Otro uso, algunos estaban usando la lengua para detractar o difamar. Dice Santiago 4, 11 y 12, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley o juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Qué tipo de lengua estamos describiendo aquí? Le vamos a llamar la lengua detractora o la lengua difamadora. Esa palabra que ahí se traduce como hablar mal, literalmente significa hablar mal de una persona y emitir juicios temerarios sobre esa persona sin que la persona esté presente. Eso se llama murmurar, hablar entre los dientes mal de una persona y emitir juicios temerarios. ¿Qué estaba pasando? No sé. Parece que dentro de la iglesia habían pequeños grupitos o grupos pequeños y cuando ellos se reunían comenzaban a hablar mal de otros dentro de la iglesia, porque recuerden que dentro de la iglesia habían algunos más acomodados y habían algunos menos acomodados. Tal vez la codicia, porque siempre detrás de lo que sale de la lengua está el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Tal vez por envidia, tal vez por menosprecio. Se hacían reuniones y el ingrediente esencial de esas reuniones de oración era la difamación o el hablar mal de ese hermano a sus espaldas.
Y la pregunta ¿es esto serio? Mire, mi hermano, eso es tan serio a los ojos de Dios por dos razones. En primer lugar, porque dice Santiago que cuando yo hablo mal de un hermano, yo estoy violando la ley. ¿Y cuál ley? La ley del amor. En Santiago capítulo 2, verso 8, Santiago le llama la ley real, que se resume a esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Santiago que cuando hablamos mal del prójimo, cuando emitimos juicios temerarios sobre el hermano o la hermana a sus espaldas, estamos violando la ley de oro, estamos violando la ley real. Y si a usted le parece que eso no es serio, en el capítulo 2 Santiago dice: mira, el que viola un punto de la ley ya se hace culpable de violar la ley completa. ¿Cómo así? Tú podrías decir: yo nunca he adulterado. Tú podrías decir: yo nunca he matado. Pero por el hecho de violar la ley del amor ya te estás volviendo un transgresor. Te lo voy a ilustrar de manera muy sencilla. Ahí va el hermano Genaro cruzando por el semáforo donde está el Bravo y el Dominico, y se va en rojo y lo para un AME, que sale no sé de dónde, salen sorpresivamente y le pone una multa. Y en ese momento don Genaro le dice: usted no me puede poner multa, porque yo he pasado por aquí 1000 veces y esta es la primera vez que me como el semáforo en rojo. ¿Usted cree que al policía le va a importar? Mira, no importa, yo no te estoy juzgando por las 999 veces que te fuiste en verde. Te fuiste en rojo, violaste la ley, ahí tienes su multa. No sé cuánto es, pero no es agradable. Mi hermano, violar un punto de la ley me hace culpable. El hablar mal de un hermano ya me hace violador de la ley, porque estoy violando no simplemente un mandamiento, la ley real, la reina de las leyes que resume los 10 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Además, nótalo en el texto, cuando una persona se atreve a hacer esto, no solamente es violador de la ley, está asumiendo una posición que solamente a Dios le corresponde. Dice: solamente hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? ¿Lo ves? No solamente violando la ley, en ese momento te estás comportando como un juez, como si eso te corresponde a ti, cuando solamente hay uno que tiene la autoridad para absolver o para culpar, y ese es Dios. ¿Y qué se espera de nosotros? Lo que se espera de nosotros es que en lugar de hablar mal del hermano, en lugar de emitir juicios temerarios sobre el hermano, le dejemos lugar a que sea Dios el que juzgue. Ese es el punto. Hay un solo juez. Tú y yo, ¿quiénes somos para ocupar ese cargo? No somos nadie. Y en el capítulo 5 vuelve y repite a hermanos que estaban impacientes y se estaban quejando. Él les dice: sean pacientes, el juez está a la puerta. Si un hermano te ha hecho daño, mi amado hermano, tu trabajo no es emitir un juicio temerario. Lo que Dios quiere de ti es que ores por esa persona, le hagas bien y que sea Dios el que juzgue. No tú ni yo. El juez está a la puerta. Al contrario, habla bien de esa persona. Y usted dirá: pastor, pero es que si la persona está equivocada y yo tengo razón en el juicio que estoy emitiendo. Mira, aunque tú tengas razón sobre esa persona, mira lo que dice el capítulo 5. Mira cómo termina Santiago. Verso 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, en vez de estar hablando de lo que hizo ese hermano, ve donde él directamente. Eso es Mateo 18. Y hazlo volver. Y dice el 20, sepa que el que hace volver al pecador, a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Es lo contrario a lo que sucede en la murmuración. Cuando en un grupo pequeño comienzas a detractar a tu hermano, comienzas a emitir juicios temerarios, lo que estás haciendo es evitando o haciendo cosas para que él no sea restaurado. Y arriba de eso, estás desnudándolo en lugar de cubrirlo. ¿Tú sabes lo que me gustaría a mí y a ti también que hicieran con nosotros si nos desviamos? Que venga alguien personalmente, me corrija, enderece mi camino y que cubra mi falta, que cubra mi vergüenza. Y a ti también. Y mi pregunta es, esta lengua tan indomable que tenemos, ¿lo sabe?
Y somos tan rápidos en usarla para detractar a otros. Ven que es una violación a la ley del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si fueras tú, si fuera yo, ¿cómo nos gustaría que nos restauren? Me gustaría que se me acerquen en privado y que cuiden mi reputación. Eso es lo que Jesús enseña, pues vamos a hacer lo mismo. Dejémosle lugar a que sea Dios el que juzgue, no nosotros. Además, algunos estaban usando la lengua para jactarse. Oíd ahora los que decís, o los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto le hemos llamado la lengua jactanciosa. Aquella lengua que se abre con arrogancia para decir mañana haremos esto o aquello. Parece entonces que dentro de la congregación no solamente había pobres oprimidos, también había dentro de la iglesia unos comerciantes. Y no malentendamos, Santiago no tiene nada en contra del comercio o de la mercadería. Incluso Santiago ni siquiera los está reprendiendo porque no fueron justos en la compra y en la venta. Santiago los está reprendiendo en amor porque movidos por la arrogancia y la mundanalidad estaban hablando como si ellos fueran los arquitectos de su propio destino. Mañana haremos esto o aquello y traficaremos y ganaremos tanto. Y usted dirá, ¿y eso es tan serio? Sí, eso es serio. A los ojos de Santiago, inspirado por Dios, es serio. ¿Por qué? Porque una persona que hable así tiene un desenfoque en primer lugar con relación a la vida. ¿Qué dice Santiago? Mañana. Pero tú no sabes mañana ni siquiera si vas a estar vivo. Mis hermanos, miren, la vida es un soplo, es como una neblina. Y se los digo con el corazón en la mano, porque esta semana pasé un susto con uno de mis hijos. Cruzando esa avenida, ustedes la conocen, los llevo en mis brazos, vámonos ahora. Y uno de mis hijos tropezó con el pantalón, se cayó y venía un carro. De verdad que hasta el pastor Arocha me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Me dijo, pastor, yo tengo el corazón, lo que pudo haber pasado. Gracias a Dios que no pasó. Una vida en su pleno apogeo se pudo haber perdido en un solo instante por un descuido mío como padre. La vida es un soplo. Seamos cuidadosos cómo vamos a hablar. Nosotros no somos los que decidimos, el destino nuestro es Dios. Por eso es que Él dice, ¿sabe lo que deberíamos hacer? Con humildad, sabiendo que nuestra vida es un soplo y sabiendo que Dios es soberano, lo que deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y esto no es un cliché, esto es una palabra que sale de un corazón que está convencido de que en un instante puedo morir, que está convencido de que si yo sigo vivo es porque Dios en su soberanía lo quiere. Porque por más que yo me afane, no puedo agregarle ni siquiera una hora más al curso de mi vida. Así que dependiente de Dios digo, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y para cerrar con broche de oro dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, no es solamente evitar hablar con esa arrogancia, es también hablar con humildad. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El último mal uso que se describe en Santiago es que ellos estaban usando su lengua para comprometerse de una manera precipitada. Dice Santiago 5:12, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Esto es lo que le hemos llamado una lengua presurosa. Una lengua que se apresura a hacer compromisos hasta con juramentos, pero no parece ser presurosa en cumplir lo que se ha comprometido a hacer. ¿Y a quién se está refiriendo Santiago? No sé. Están divididos algunos. Algunos dicen que él está hablando a los patrones que se comprometían a pagar en una fecha y no lo hacían. Otros dicen que se está refiriendo a los oprimidos que llenos de impaciencia comenzaban a hacer juramentos y a comprometerse con sus jefes. Sea como sea, Santiago trae una reprensión sobre ese tipo de lengua. De hecho, miren lo que les corrige. Les dice, no juren con ningún juramento, ni por el cielo, ni por la tierra,
Y cuando dice eso, ¿qué es lo que tiene en mente? Parece que estos hermanos estaban copiando la mala costumbre de los fariseos. ¿Sabe lo que hacían los fariseos? Que utilizaban diferentes formas de jurar. Eso es, yo me comprometo con Genaro y le digo, don Genaro, yo le juro por mi mamá que le voy a pagar. Llegó el día de pago y no le pagué. ¿Y qué pasó? Yo le juré por mi mamá fue. ¿Sabe lo que hacían los fariseos? Mateo 23, hay gente que está riendo, pero es en serio. Si juraban por ciertas cosas, no se sentían comprometidos. Ahora, si juraban por Dios, ahí sí hay que cumplir. Y lo que dice Jesús y Santiago Aseco es una necedad. Porque lo más importante no es la fórmula, lo más importante es un corazón que ame la verdad. Punto. Y dice Santiago, un creyente debería ser tan veraz que con un sí o un no debería ser suficiente. Pero aquí lo que él está diciendo es, en lugar de comprometerte de manera precipitada, primero, piensa bien lo que vas a decir, no te comprometas de manera precipitada. Y cuando te vas a comprometer, tú no tienes que estar jurando, a menos que sea un juicio o algo así. Con un sí o un no, tú deberías ser creíble. John Stott dijo, el que tiene que jurar para que le crean, ya no es creíble. ¿Usted se da cuenta de eso? Hay estudiantes en el colegio que han matado a la familia entera. Profesor, les juro que no hice la tarea. Han matado a todos los familiares, hasta las 12 mascotas que han tenido. No le creemos. Pero viene un estudiante, buen testimonio, profesor, no hice la tarea. Es que realmente se me presentó una situación. ¿Y por qué no lo ponemos en duda? Bueno, que hasta ahora echa fama y quédate a dormir. Un sí o un no debería ser suficiente. Entonces estaban usando su lengua para ofender, estaban usando su lengua para maldecir, para detractar, para jactarse y para comprometerse precipitadamente. En conclusión, ¿qué hemos visto? Que el uso de la lengua va a revelar qué tan real es nuestra religión o nuestra madurez. Que la lengua es un miembro pequeño pero muy poderoso. Que la lengua es peligrosa, puede ser destructora, puede ser indomable e inconsistente. Y hemos visto que todos, comenzando desde el pastor, ofendemos muchas veces y que la palabra que sale por nuestra boca puede o edificar o puede destruir a otros. No quiero terminar sin recordarles el glorioso evangelio. Les tengo una buena noticia. Yo me imagino que aquí todo el mundo ha llevado su salsa, comenzando por nosotros. La buena noticia del evangelio es que Cristo pagó por nuestro mal uso de la lengua. Yo venía pensando en todas las veces que he quebrantado, que he caído en esos 5 malos usos. Y ahora pensar que en la cruz Jesús estaba pagando por eso. Así que tenemos en Cristo el estímulo para levantarnos como pecadores perdonados y comenzar a usar nuestras lenguas como debe ser usada. Pastor, es que nada refrena la lengua, la gracia la refrena. La gracia refrena la lengua. Así que ahora imagínate usando tu lengua, no para ofender al hermano, sino para impartirle gracia. Usando tu lengua no para maldecirlo, sino para desearle bien aunque te haya hecho mal. Usar esa lengua no para detractar al hermano, para defender su reputación delante de otros. Usando esa lengua para decir con humildad, mire, yo estoy vivo por la gracia de Dios, es si Él quiere. Usando esa lengua para que cuando yo diga un sí o un no, entonces yo me cumpla con las cosas que me he comprometido. Y algo más, Jesús no solamente nos ha dado el estímulo con lo que Él hizo en la cruz, Él también nos ha dejado un ejemplo de cómo usar nuestra lengua. Dice Primera de Pedro 2, 22 y 23. Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Hay otra que dice cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. ¿Qué hacía? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Tenemos entonces el estímulo, Cristo murió por nosotros. Tenemos la instrucción, podemos frenar nuestra lengua con la gracia y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esto. Jonathan Edwards escribió en sus famosas resoluciones, salgamos de aquí con esta resolución: resuelvo no decir nada en absoluto, y que la gracia nos ayude. Resuelvo no decir nada en absoluto contra nadie, excepto
cuando sea perfectamente conforme al más alto grado de honor cristiano y de amor a la humanidad, conforme a la más mínima humildad y al reconocimiento de mis propias faltas y defectos, y conforme a la regla de oro. A menudo, cuando haya dicho algo contra alguien, someterlo a prueba de esta resolución y ponerlo a prueba estrictamente. Resuelvo no decir nunca nada que no sea la pura y simple verdad en mis narraciones. Resuelvo no hablar mal de nadie, a menos que tenga algún motivo especial para ello. Que haya algo de benevolencia en todo lo que diga. ¿Y qué más decir? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por habernos impactado. Porque tú no hieres para destruirnos, tú hieres para sanarnos. Gracias por habernos dado ese precioso don de la comunicación escrita y oral. Y te damos gracias por todas las oportunidades que tú nos has dado para usar nuestras palabras, para llevar el mensaje de salvación, para llevar una palabra de consuelo, una palabra de aliento, para edificar a otros. Pero, oh Señor, perdónanos por todas las veces que hemos usado nuestra lengua para ofender, para detractar, para maldecir, para jactarnos, para no cumplir nuestros compromisos. Padre, perdónanos. Nos arrepentimos en polvo y silicio, porque hemos visto cómo el uso de nuestra lengua revela qué tan maduros somos o inmaduros, o qué tan real es nuestra religión. Queremos, oh Señor, como primicias de tus criaturas y amparados en la muerte de Cristo por nuestro mal uso de la lengua, levantarnos y pedirte de tu gracia para usar la lengua, para impartir gracia a aquellos que están a nuestro alrededor. Queremos usar nuestra lengua para que cuando otros nos escuchen, te den toda la gloria a ti. Que venga pronto el Señor Jesús, porque te lo pedimos en sus méritos. Amén.